Buenos días, tardes, noches. Hoy le vamos a hablar del proyecto final de cálculo integral. Este grupo está conformado por Cristian Rodríguez, Byron Bolaños, José Rico y Juan Frontal. Hoy les voy a presentar el proceso de cálculo de volumen de diferentes sólidos de revolución utilizando métodos vistos en clase. Método de discos, método de arandelas y método de cascarones cilíndricos. El objetivo principal de esta exposición es mostrar el paso a paso con una región plana puede transformarse en un sólido tridimensional al girar alrededor de un eje, y cómo aplicamos integrales para poder determinar su volumen. Para esto analizaremos cada sólido de manera individual, explicando la región, el eje de giro y el método adecuado, finalmente el volumen del cálculo. Con esta presentación no solo quiero que se entienda el resultado, sino también la lógica detrás de cada proceso, ya que dominar estos métodos es fundamental para resolver problemas más complejos en geometría y cálculo integral. Bueno, voy a comenzar explicando los cálculos del cilindro. El cilindro es el sólido más sencillo de analizar porque su radio no cambia. Para obtener su volumen usamos el método de discos. La idea es imaginar que el cilindro está formando muchos discos delgados y cada disco contiene un área y el área es igual a pi radio al cuadrado. Como todos los discos son iguales, el volumen es igual a pi radio al cuadrado por altura. Esta fórmula fue clave porque nos permitió ver que sí se puede llegar al volumen objetivo que es de 5 metros cúbicos, siempre y cuando el radio y la altura cumplan las restricciones del proyecto, que son un radio máximo de 1 metro y una altura máxima de 2 metros. Con valores adecuados de radio y altura, el cilindro sí llega a los 5 metros cúbicos. Por eso el único sólido matemáticamente es factible. Ahora le mostraremos los cálculos de la esfera. La esfera es un poco más compleja porque sus radios van cambiando a medida que subimos o bajamos. Para calcular el volumen también usamos discos, pero ahora el radio depende de la altura. Esta sería la fórmula correspondiente. R de Y es igual a raíz cuadrada de radio al cuadrado menos Y al cuadrado. Al integrar estos discos obtendremos la fórmula conocida como el volumen es igual a 4/3 de pi radio al cubo. Cuando resolvemos, para que la esfera tenga 5 metros cúbicos, el radio necesario es igual a 1.06 metros. Pero nuestra restricción dice que el radio máximo permitido es 1 metro. Eso significa que aunque la esfera sea geométricamente perfecta, no cumple los requerimientos del proyecto y por eso queda descartado. Bueno, ahora voy a continuar con el paraboloide. Esta figura es generada por una parábola. Bueno, la función generatriz es x al cuadrado igual a a por y. De ahí usamos el método de discos, llegamos a que su volumen es igual a 1/2 pi radio al cuadrado por altura. Cuando probamos los valores máximos permitidos del proyecto, que es radio igual a 1 metro y altura igual a 2 metros, el volumen máximo quedaría pi aproximadamente 3.14 metros cúbicos. Y eso es mucho menor que el objetivo de 5 metros cúbicos. Por eso el paraboloide no sirve para el tanque, matemáticamente no tiene suficiente volumen. Este es el cálculo del elipsoide. Bueno, el elipsoide también se obtiene girando una curva, pero en este caso una elipse. Su volumen se calcula de esta forma. La fórmula sería esta: volumen es igual a 4/3 de pi a por b cuadrado, donde a
es igual al semieje vertical y B es igual al semieje horizontal. Usando los valores máximos del proyecto, A es igual a 1 metro y B es igual a 1 metro, obtenemos el volumen máximo, que es igual a 4.18 metros cúbicos. Este volumen tampoco llega a los 5 metros cúbicos que nos sugiere el proyecto. Así que igual que el paraboloide y la esfera, también queda descartado. Ahora vamos con las dificultades encontradas al momento de realizar nuestro proyecto. La primera dificultad apareció desde el principio, cuando calculamos el volumen objetivo usando los valores NU. Ese cálculo nos dio un volumen de 2.240 metros cúbicos, lo cual era totalmente imposible de construir dentro de las restricciones del proyecto, porque solo podíamos usar un radio máximo de 1 metro y una altura máxima de 2 metros. Con esas limitaciones, el volumen máximo real apenas podía llegar a unos 6 metros cúbicos, así que 2.240 era absurdo o imposible. Por eso tuvimos que hacer el primer ajuste importante, cambiar el volumen objetivo a 5. Esta decisión se tomó en conjunto con los 4 compañeros para que así todos los cálculos que íbamos a abordar fueran más asequibles y eficientes. Otra dificultad encontrada fue en la parte matemática, cuando intentamos calcular el área superficial del paraboloide y el elipsoide. Nos encontramos con que estas integrales no tenían solución elemental. Eso significa que no se pueden resolver con una fórmula normal, sino con métodos numéricos, lo que complicó bastante el proceso. Además, aunque la esfera era geométricamente la mejor figura, tuvimos un problema serio: no cumplía la restricción del radio, porque la esfera era de 5 metros cúbicos. Necesita un radio mayor al que nos permitía, por eso tampoco podíamos usarlo como solución real. También tuvimos dificultades en la parte de los prototipos a escala. Las figuras curvas como las esferas, el paraboloide, fueron más difíciles de moldear, especialmente de sellar, porque cualquier impresión generaba filtraciones de agua durante la medición del volumen. Otra cosa que nos afectó fue el espesor del material. Ese espesor reduce el volumen interior real y eso causó diferencia entre el volumen etérico y el volumen experimental. Por ejemplo, algunas figuras perdieron más el volumen interior que otras, lo que provocó errores más altos. En resumen, las dificultades más importantes fueron el volumen inicial imposible, las integrales complicadas, restricciones geométricas descartadas a las figuras, problemas prácticos al fabricar y medir los prototipos. Pero todas estas dificultades nos ayudaron a ajustar al proyecto y a demostrar con claridad cuál era la única figura viable. Ahora proseguimos con la comparación entre los sólidos. Para poder escoger cuál geometría era la mejor, evaluamos 4 aspectos principales. El primero, si alcanzaba los 5 metros cúbicos requeridos. Segunda, su área superficial. Tercera, la dificultad de construcción. Y cuarta, si los resultados experimentales en los prototipos. Ahora les vamos a hablar sobre estas. Empezamos con el cilindro. El cilindro fue el único sólido que sí logró llevar el volumen objetivo de 5 metros cúbicos, usando los límites de proyección. Además, tiene un área superficial moderada y muy fácil de calcular. En la práctica también fue el más sencillo de fabricar, porque sus partes son rectas y no requieren curvaturas especiales. Esto hizo que el prototipo fuera el que tuvo menor error experimental, aproximadamente solo un 2%. Por estas razones el cilindro ya empezaba a verse como una muy buena opción. El segundo, la esfera. La esfera es matemáticamente la figura más eficiente porque para un mismo volumen es la que tiene menor área superficial. Sin embargo, tenía un problema inalcanzable: no cumplía las restricciones del radio. Para alcanzar los 5 metros cúbicos necesitaba un radio de
1.03 metros y el máximo permitido era de 1 metro. Además, aunque es geométricamente ideal, su fabricación es compleja y costosa. Los prototipos también fueron difíciles de sellar por completo, lo que aumentó los errores. Por esta razón la esfera quedó descartada. Ahora voy por el paraboloide. Bueno, el paraboloide es muy interesante desde el punto de vista matemático, pero nuestro proyecto tuvo dos problemas grandes. Primero, no alcanzó el volumen requerido. Incluso con el radio y la altura máxima, solo llegaba a unos 3.14 metros cúbicos, lo cual es insuficiente. Segundo, el área superficial era bastante grande, lo que lo hacía más costoso en términos de materiales. Y en la parte experimental fue el prototipo con mayor error, debido a su forma curva que dificultaba el sellado. Por último, el elipsoide tampoco cumple con el volumen requerido. Su volumen máximo, respetando las restricciones de radio y altura, llegó únicamente a 4.18 metros cúbicos, por debajo de 5 metros cúbicos necesarios. En cuanto a costos y área superficial, quedó un poco intermedio entre la esfera y el paraboloide. Aún así, el simple hecho de no lograr el volumen objetivo lo deja por fuera como opción viable. Entonces, en conclusión, después de comparar los 4 sólidos desde el punto de vista matemático, práctico y económico, quedó muy claro que el cilindro es la mejor opción, porque es el único que cumple el volumen, es fácil y económico de construir, y fue el más preciso experimentalmente. En otras 3 figuras fallaron por volumen insuficiente, restricciones geométricas o dificultad de fabricación. En pocas palabras, el cilindro es el único que realmente funciona en este proyecto. Ahora voy a explicar por qué finalmente escogimos el cilindro como la mejor geometría para el tanque. Lo primero que debemos mencionar es que el cilindro fue el único sólido que cumplió matemáticamente con el volumen requerido de 5 metros cúbicos, respetando siempre las restricciones del proyecto. Radio máximo de 1 metro y altura de 2 metros. Ni la esfera, ni el paraboloide, ni el elipsoide lograron ese volumen. Esa fue la primera razón por la que elegimos. La segunda razón tiene que ver con el área superficial y la optimización. El cilindro nos permite minimizar fácilmente el área, lo cual es muy importante porque menos área significa menos materiales y menos materiales significa menos costo. Con su configuración óptica, el cilindro alcanzó un área de 16.18 metros cúbicos, que es bastante razonable para su volumen. La tercera razón fue la parte económica. Cuando comparamos los costos totales de fabricación, el cilindro fue claramente el más barato. Su costo estimado fue de $410, que es menor que la esfera, el paraboloide y el elipsoide. Además, su costo por litro almacenado también fue el más bajo. La cuarta razón se relaciona con los prototipos. Cuando hicimos el modelo a escala, el cilindro fue el que tuvo menor error experimental, solo un 2%, lo que quiere decir que su forma permite menciones más precisas y una mejor hermeticidad. Las otras figuras perdieron volumen por filtraciones o por el espesor del material. Por lo último, el cilindro también gana en la parte práctica, en la figura más fácil de fabricar, de transportar y de mantener su geometría recta. Lo hace estable, seguro y funcional. Por eso, sumando todo, cálculo, prototipo, económico y facilidad de construcción, el cilindro se convierte en la mejor opción. Para cerrar esta presentación, después de analizar las curvas, volúmenes y posibles y superficies que aparecían sacadas de otro universo, el proyecto nos reveló una verdad curiosa. La forma más simple de término siendo la más poderosa, el cilindro recto firme y sin complicaciones superó a la esfera perfecta, al paraboloide, al elegante y al elipsoide aerodinámico. En medio de tanta matemática, integrales y modelaciones en 3D, descubrimos algo casi filosófico.
A veces la mejor no es la más complejo, sino lo que realmente funciona. Y es este viaje matemático industrial. El cilindro no fue solo un sólido, fue el verdadero protagonista de la historia.